¿Sí? Sí, doctora. Ya vamos a continuar con nuestra clase. Voy a seguir dando del celular, lamentablemente, porque tengo que todavía hacer algunos arreglos con mi computadora. Bueno, entonces, continuando y repasando un poquito lo que hemos dicho ayer respecto al mecanismo de acción de la insulina. Esta principalmente tiene acción a nivel de músculo y tejido adiposo, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver qué es lo que hace esta hormona a nivel muscular. Por tanto, toda hormona siempre actúa uniéndose a su receptor. En este caso, ya dijimos, el receptor que tiene esta es como un anticuerpo, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, y en la subunidad beta tiene una actividad tirosina sinasa, es decir, ya hemos explicado la clase anterior, esa actividad de esta enzima lo que permite es la autofosforilación de tirosinas que contiene esa subunidad. Y este proceso activa a esta molécula IRS. Hay de 2 tipos. Y ese mecanismo de activación y amplificación de los procesos de fosforilación va a generar una serie de transducción de señales. Por ejemplo, a nivel de membrana, esa señal que genera en ese proceso de transducción de señal esta molécula va a ir a activar a los canales, en este caso, esas proteínas que transportan aminoácidos asociados a iones, puede ser potasio, fosfatos, magnesio. ¿Para qué ese proceso? Porque esta proteína, ya hemos explicado, en ese proceso de señalización está implicada en la síntesis de proteína. Y para llevar a cabo eso, activa las proteínas RAS, RAP, las mepquinasas, es decir, genera señales mitogénicas que van a ir a activar a nivel intracelular factores de transcripción, es decir, la expresión de muchos genes, y ya hemos explicado, ¿no? Exocinasa, glucosinasa, fosfodiesterasa, fosfatasas, etcétera, etcétera. Y ese mecanismo hace que los genes, bien a nivel genético, se induzcan o se supriman. Y de las proteínas que ahorita se generan, pues estamos induciendo los genes a nivel del ADN y eso va a dar lugar a la síntesis de más de 100 proteínas que regula esta hormona. Nosotros vamos a hablar principalmente de esos mecanismos a nivel de el metabolismo de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, tiene enzimas diana, como ya hemos explicado, a nivel del metabolismo del glucógeno, actúa sobre la glucógeno sintasa, por tanto, y también sobre la exocitosis, en este caso de GLUT4, que también la insulina a nivel de la expresión de genes va a estimular la síntesis de esta proteína y hemos explicado, esta generalmente se encuentra en vesículas y permite entonces esa señalización que hace la insulina exocitar este transportador a la membrana. Proceso que va a permitir el ingreso de glucosa, no solamente a nivel de músculo, sino también a nivel de tejido adiposo. Entonces, estamos en este momento en el tejido muscular y esa molécula va a entrar a hacer procesos, por ejemplo, hacer que glucosa entre a la vía glucolítica para producir piruvato. En este caso, genera energía entrando también al ciclo de Krebs, produciendo coenzimas reducidas, dióxido de carbono, que van a generar la energía necesaria para ese proceso de contracción muscular. Pero en el caso de que tengamos mucha glucosa por el consumo de abundante carbohidrato, sabemos muy bien que esta molécula hace procesos de almacenamiento. Se almacena en forma de glucógeno, ya hemos explicado ese proceso biosintético, activando, como ya dije, la acción de la glucógeno sintasa. Y también hace de que a través del piruvato que genera, posteriormente acetilcoenzima A, esto vaya a
proceso de biosíntesis de ácidos grasos, esterificación con glicerol y formación de triglicéridos, y estos se van a almacenar principalmente en el tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, esos son los mecanismos que utilizan entonces en este caso, ese proceso de señalización que hace la insulina activando esa enzima, la glucógeno sintasa, y por tanto estamos almacenando esa glucosa y bajando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, vemos ahí la acción de la insulina, es una hormona anabólica porque hemos hablado, está estimulando la síntesis de glucógeno, la síntesis de triglicéridos y la síntesis de proteínas. Vamos a continuar. Aquellos receptores que están ligados a la proteína G o llamados metabotrópicos, en realidad estos hacen su proceso de señalización. Estoy hablando de varias hormonas antidiurética, TSH, la adrenalina, uniéndose tanto a receptores ya sea alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Estoy hablando de el glucagón, de varias hormonas, la oxitocina, etcétera, ¿ya? Estas hormonas en su proceso de señalización, porque se llaman receptores ligados a proteínas G, porque están unidos a proteínas G y hacen de que entonces cuando una hormona se une a ese receptor, estimule a esta proteína G. En este caso, si es glucagón, ya hemos explicado en el capítulo en la clase anterior, GS, eso hace que GDP se fosforile, se disocie de estas tres subunidades porque es una proteína trimérica, la subunidad alfa. ¿Por qué? Porque ha llegado a un proceso de fosforilación. Entonces, el GTP va a ir a activar a una enzima, en este caso, si es vía AMP cíclico a la adenilato ciclasa, y esa va a ir a producir el AMP cíclico que posteriormente va a ir a activar a una proteína quinasa A y la quinasa A que hacía procesos de fosforilación. En este caso, esa vía activa la fosforilación de la glucógeno sintasa, la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Y si la glucógeno sintasa está fosforilada, es inactiva, ya hemos explicado, y si la glucógeno fosforilasa se fosforila, esta enzima se activa, por tanto, ¿qué estamos activando? La degradación del glucógeno. Entonces, vamos a explicar la función de la adrenalina cuando esta hormona se une a un receptor de tipo alfa-1. ¿Qué es lo que hace en ese proceso de señalización? En resumen, en realidad se une la adrenalina a su receptor. De la misma manera, aquí la proteína que está asociada se llama la proteína GQ. El mismo mecanismo, se fosforila la unidad alfa, genera GTP y ese proceso va a ir a activar a la fosfolipasa C, enzima que degrada el fosfoinositol bifosfato, un fosfolípido que se encuentra en la membrana, produciendo entonces dos segundos mensajeros, diacilglicerol y P3, inositol trifosfato. ¿Qué es lo que hace inositol trifosfato? Tiene receptores a nivel del retículo endoplasmático liso. Y este receptor actúa también como un canal de calcio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de este segundo mensajero? Fijarse a su receptor y esa reacción permite la salida de calcio porque este canal se va a activar y calcio es importante porque junto a diacilglicerol, que es el otro segundo mensajero que se genera de la degradación de ese fosfolípido, va a activar a una proteína quinasa C. En este caso no es la PKA, sino la PKC, porque estamos hablando de la cascada de la fosfolipasa C. Y esta proteína quinasa va a ir a generar procesos de fosforilación.
¿no? Entonces, siguiendo ese mecanismo, tenemos acá adrenalina, se une al receptor, activa la proteína GQ, esta se fosforila, se disocia la subunidad alfa, va a ir a activar a la fosfolipasa C y esta actúa sobre este sustrato que es el fosfoinositol bifosfato. Fosfolípido que por esta enzima en el carbono 3 va a ser degradado, es decir, se libera a través de esa reacción IP3 y el producto que queda es diacilglicerol. Entonces, dos mensajeros que tienen un rol muy importante. Este va a ir a activar a la proteína quinasa C, IP3, en el retículo endoplasmático, como ya explicamos, abrir canales de calcio. ¿Para qué en este caso? Para que en la subunidad que contiene la fosforilasa sinasa, en la subunidad delta, como ya explicamos, tiene una actividad de calmodulina, calcio vaya a unirse. 4 calcios unidos, entonces hacen el cambio alostérico de esta proteína al estado relajado y ese proceso hace que esta fosforilasa sinasa vaya a ir a fosforilar a esta glucógeno fosforilasa, activándola y también fosforila la glucógeno sintasa. Esta glucógeno sintasa se inactiva a través de ese proceso de fosforilación y la glucógeno fosforilasa, si estamos a nivel de músculo, porque este proceso se está llevando a nivel muscular, es activada alostéricamente por el calcio, entonces en su estado relajado lo que hace es fosforilarse a través de esa enzima fosforilasa sinasa. ¿Y qué es lo que estamos activando en este proceso? La degradación de esa molécula polimérica que es el glucógeno y la liberación de glucosa 1-fosfato, que posteriormente va a entrar a la vía glucolítica a nivel muscular a generar energía para su actividad muscular. Esto también puede ocurrir a nivel hepático, y si es a nivel hepático, pues, en este caso hígado, estaría yendo a producir glucosa libre, exportar a los tejidos y hacer de que estos tejidos usen esa energía, en este caso la glucosa como fuente energética para muchos procesos. Bueno, esta diapositiva explica lo mismo, vamos a pasar. Y en resumen, respecto a metabolismo del glucógeno tenemos dos vías, ¿verdad? La vía biosintética que está regulada por la glucógeno sintasa y la vía de degradación que está regulada por la glucógeno fosforilasa. Simplemente acá indicar que si una vía está activa, hace rato hemos explicado, activado la glucógeno fosforilasa, entonces, ¿qué estamos degradando glucógeno? Liberando a la sangre, ¿qué cosa? Glucosa y exportando esa glucosa a los tejidos principalmente glucodependientes. Si esta vía está activa, la glucogenólisis, la vía que va a estar inhibida es la vía de la glucogénesis, es decir, se inhibe la síntesis de glucógeno. Por tanto, una vía está activa, la otra está inactiva. Esto en situaciones de ayuno. Al contrario, si nosotros estamos en una situación de estado de alimentación, que sube la glucosa, eso que libera insulina, insulina que hace desfosforilar estas dos enzimas y glucógeno sintasa desfosforilada como está activa. Por tanto, ¿qué está haciendo este proceso? Que glucosa vaya a almacenarse en qué forma? Glucógeno. Y el proceso de inhibición, porque esta enzima si está desfosforilada es inactiva y se inhibe el proceso degradativo del glucógeno. Bueno, de esa manera entonces, en este caso, actividad metabólica hace de que la glucosa esté en las condiciones normales en la sangre. Insulina, haciendo de que se active la síntesis de glucógeno y almacenamiento de glucosa para bajar esos niveles de glucosa en sangre, y glucagón, adrenalina, glucocorticoides, más bien estimulando la degradación, y también otro proceso que es la gluconeogénesis,
que en este caso sería la síntesis de nueva glucosa y de esa manera elevando los niveles de glucosa en sangre en ayuno. Bueno, vamos a hacer un resumen sobre el efecto del glucagón en el flujo de nutrientes que realiza en este caso, cuando liberamos en ayuno, ¿verdad? Esta hormona. Por tanto, hemos dicho que el glucagón tiene receptores a nivel hepático y también tiene receptores a nivel del tejido adiposo. ¿Qué efectos genera esta hormona hiperglucemiante? ¿Por qué decimos que es hiperglucemiante? Porque eleva los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo que use esta hormona a nivel hepático para liberar glucosa a la sangre y poder exportar a los tejidos, principalmente glucodependientes? Es a través de este proceso de glucogenólisis, ¿no? Hemos explicado a detalle ya el mecanismo de reacción que hace. Entonces, está activando a la glucógeno fosforilasa, esta hormona, y permitiendo la degradación de este polímero en glucosa 1-fosfato, que después va a transformarse por la fosfoglucomutasa en glucosa 6-fosfato. Y esta molécula por una enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que libera glucosa. Por tanto, estamos haciendo de que eleve los niveles de glucosa en sangre a través de la degradación del glucógeno. Pero también esta hormona estimula otra vía que vamos a hablar la próxima clase, que es la gluconeogénesis, es decir, ese proceso de síntesis de nueva glucosa. ¿Y a partir de qué hace? A partir de aminoácidos, a partir de estos que generan piruvato, y piruvato va a volver a invertir el proceso de la glucólisis, haciendo ese proceso de gluconeogénesis y sintetizando glucosa. ¿Con qué finalidad? Aumentar esos niveles de glucosa y hacer que se mantenga en homeostasis, es decir, dentro de esos niveles de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿De qué otra manera podemos evitar que las células consuman la glucosa? Generando la liberación de ácidos grasos, es decir, ese proceso de lipólisis. ¿Dónde? ¿En qué tejido? En el tejido adiposo. Entonces, el glucagón tiene también un receptor a nivel de este tejido. Ya sabemos, vía activación de la proteína GS, se activa la adenilatociclasa, activa la proteína quinasa A, eso activa la lipasa sensible a hormona, y esta hormonita que va a hacer empezar a degradar los triglicéridos, y producto de eso que se genera ácidos grasos y glicerol. Estos a través de la albúmina, mediante la circulación, estos ácidos grasos son conducidos hacia el hígado, y también el glicerol para hacer un proceso, el glicerol, de formar nueva glucosa por gluconeogénesis. Y los ácidos grasos netamente van a entrar a generar a través de la beta oxidación en el hígado, acetilcoenzima. Esta molécula ingresa al ciclo de Krebs a generar energía en lugar de la glucosa. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros tejidos? Usando esa energía alterna, los ácidos grasos, para evitar gastar la glucosa. En este caso, hígado usa ácidos grasos como fuente energética y hace un proceso de beta oxidación, y acetilcoenzima que se genera no solamente ingresa al ciclo de Krebs, sino también a la producción de cuerpos cetónicos. Es por eso que cuando estamos en un estado de ayuno, se produce cetoacidosis, es decir, se está sintetizando cuerpos cetónicos. Además, si vamos más allá, también estamos viendo que hay una degradación de proteínas, generación de aminoácidos, y esos aminoácidos van a ir a hacer gluconeogénesis, producir la nueva glucosa para liberar a la sangre y mantener esos niveles, ¿no es cierto? Y estos aminoácidos, si son cetogénicos, ¿qué van a ir a producir? Cuerpos cetónicos. Entonces, es por ello que en situaciones de ayuno, y principalmente ayunos muy prolongados, se
incrementa la producción de cuerpos cetónicos. En este caso, aliento a frutas por la acetona que se libera a través de los pulmones. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto, en resumen, del glucagón? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Incrementar la concentración de ácidos grasos en circulación para que estos sean utilizados como fuente de energía alterna por los tejidos y también incrementar la concentración de cuerpos cetónicos. Entonces, todo esto, el glucagón, ¿en qué situación estaría haciendo, chicos? ¿Hipoglicemia? Hipoglicemia en ayuno, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un poco el resumen sobre lo que a nosotros, especialmente a ustedes como médicos, les importa. Lo que acaba de decir su compañero. ¿Qué hace cuando los niveles de glucosa en el organismo bajan? Un proceso de señalización, haciendo que el páncreas, a través de sus células alfa, libere ¿qué cosa? El glucagón. ¿Dónde? En el hígado. Y activando vía AMP cíclico la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, es decir, activando ese proceso de glucogenólisis, la degradación del glucógeno para elevar los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa a nivel de músculo? Hace el mismo efecto otra hormona. ¿Por qué no glucagón a nivel de músculo, chicos? Porque no tiene receptores, doctora, creo. Muy bien, no tiene receptores. Entonces, sabemos muy bien que adrenalina viene de la tirosina. Las catecolaminas, no solo adrenalina, sino también noradrenalina. ¿Y dónde se produce? En las suprarrenales, exactamente en la médula suprarrenal. Entonces, esta médula en situaciones de hipoglicemia, el proceso de señalización le está diciendo que empiece a transformar la tirosina en adrenalina. Hormona que va a tener receptores a nivel muscular. Pregunto, si va a ser vía AMP cíclico, va a activar la proteína quinasa A, ¿qué tipo de receptor sería? ¿Al cual se une? Alfa 1, alfa 2 o beta. Beta, tal vez, creo. Beta, muy bien, porque hemos explicado que uniéndose a su receptor beta, vía MP cíclico, activa la proteína quinasa A y ya sabemos, está la glucógeno fosforilasa sinasa, esta fosforilada va a ir a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. ¿Y qué estamos activando? La glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno. Haciendo esos procesos, el organismo, a través de esa señalización hormonal, ¿qué está elevando? Los niveles de glucosa en sangre para evitar que se genere la hipoglicemia. Porque si en el organismo se genera hipoglicemia, lamentablemente nuestros tejidos no van a generar su energía y empiezan a morir y entra el paciente en shock, en coma y la muerte. Entonces el organismo tiene que evitar que se genere hipoglicemia acentuada en el cuerpo. Bueno, vamos a ir a un efecto contrario. Tenemos elevada concentración de glucosa. ¿Por qué se eleva la glucosa en la sangre, chicos? Por alto consumo de comida, yo creo, doctora, porque estamos hipercalóricos. Estamos en un estado de alimentación. Ese proceso de señalización, o sea, la glucosa elevada entra a páncreas, hace de que se degrade, eleva ATP, bloquea canales de potasio ATP
dependientes de ATP, eso despolariza la membrana de las células beta y exocita la insulina. Fíjense, todo es un mecanismo bioquímico y sabemos muy bien insulina que va a ir a producir a la fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa que degrada el AMP cíclico, ¿en qué transforma? En 5-AMP. Entonces, ya no tenemos la acción de este segundo mensajero, ya no vamos a activar a la proteína quinasa A, ya no vamos a poder hacer glucogenólisis. Ojo, también va a ir a inactivar a la glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque estamos inhibiendo ese mecanismo. Pero otra manera de inactivar a esta enzima es haciendo que insulina aumente la concentración de la fosfatasa. Y fosfatasa, ¿qué hace? Desfosforila a esta enzima y esta enzima desfosforilada está inhibida, inactiva. Por tanto, insulina está inhibiendo la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque en la sangre tenemos altos niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué va a ir a hacer? A que más bien se active la glucogénesis, la síntesis de glucógeno, ingrese glucosa a los tejidos, al tejido adiposo, a músculo a través de los GLUT4 y estos tejidos que van a hacer almacenar esa molécula de glucosa para que, ¿cuál es la finalidad? Bajar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, con ese resumen yo creo que está claro el mecanismo de acción de estas hormonas a nivel de la regulación principalmente de los niveles de glucosa en sangre. Vamos a continuar explicando cuál es la respuesta del hígado, es decir, de los hepatocitos frente al estrés. Pregunto, si viene un perro y me quiere morder, estoy en un estado de estrés agudo. ¿Qué hormona liberamos, chicos, frente a esa Adrenalina. situación? Adrenalina. Adrenalina, ¿verdad? Entonces vamos a explicar qué es lo que hace la adrenalina en esta situación, en el estrés. En esta situación, adrenalina eleva los niveles de glucosa en sangre, genera hiperglucemia. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hace? Aquí está la respuesta. Se une, en este caso, necesitamos la acción de la adrenalina a través de la unión a dos receptores. ¿A qué receptor? Bueno, está ahí. Se tendría que unir adrenalina, en este caso, si tendríamos que activar a la proteína quinasa C y aumentar los niveles de calcio. ¿A qué receptor se une? A. Alfa 1, ¿verdad? Eso que activa fosfolipasa C, esta enzimita sobre qué sustrato actúa a nivel de la membrana, fosfoinositol bifosfato. Eso que está produciendo diacilglicerol IP3. IP3 se dirige al retículo endoplasmático liso y se une a su receptor. Este fenómeno va a abrir ese canal de calcio y liberar calcio al citosol. ¿Cuál es la finalidad de ese calcio? Generar un efecto alostérico. Y no es directamente por la glucógeno fosforilasa. Ya hemos explicado, ese efecto alostérico que el calcio hace es principalmente en músculo, porque a ese nivel activa la glucógeno fosforilasa sinasa, ¿verdad? Alostéricamente. Y la proteína que va a ir a fosforilar a esa enzima para que la active y después fosforile la glucógeno fosforilasa es la proteína quinasa A. Para que esta se active, ¿qué necesitamos? Producir AMP cíclico. ¿Cómo se hace ese proceso? Uniéndose adrenalina a qué receptor? Beta. Y de la misma manera, cuando glucagón se une a su receptor, hace el mismo proceso de señalización que el receptor beta. Y este fenómeno activa la proteína quinasa A, producción de AMP cíclico, ya hemos explicado todo el detalle,
Y el proceso final es la glucogenólisis, porque estamos activando la acción enzimática de la glucógeno fosforilasa. Esta enzima, al degradar el glucógeno que produce glucosa 1-fosfato, esta molécula por la fosfoglucomutasa, enzima que transforma en un isómero que es la glucosa 6-fosfato. Entonces, si estamos en hígado, glucosa 6-fosfato tiene que entrar al retículo endoplasmático. ¿A través de qué? A través de un transportador. Glucosa 6-fosfato en el retículo endoplasmático a través de la acción de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra en el retículo endoplasmático. ¿Qué hace con la glucosa 6-fosfato, chicos? La convierte en glucosa. Desfosforila y produce glucosa. Entonces, glucosa se está liberando a nivel del retículo endoplasmático. En este caso puede ser hepatocito. ¿Por qué? Esa enzima está ahí o riñón, pero en este caso estamos hablando de ella. Dejaremos riñón a un lado, que también está ahí esta enzima, ¿ya? Y de esa manera, glucosa va a ser transportada por GLUT2 hacia la circulación y este proceso que está aumentando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en conclusión, durante el estrés, el ayuno, como hemos explicado, el efecto de la hipoglicemia que está generando el ayuno, que estimula la liberación de estas dos hormonas, adrenalina y glucagón. ¿Qué efecto van a hacer para elevar los niveles de glucosa en sangre estas hormonas en el hígado? Van a activar la degradación del glucógeno, va a activar la degradación de proteínas, porque ya hemos dicho activa la lipasa sensible a hormona, eso produce, degradación de triglicéridos. En este caso, estamos en hígado, no estamos en tejido adiposo, ¿no? Entonces, degradación de proteínas que generan aminoácidos y esos aminoácidos que van a ir a producir glucosa. Ya hemos explicado que tejido adiposo libera a través de la degradación de triglicéridos en este estado, porque la adrenalina va a ir a jugar ese rol también a nivel del tejido adiposo, igual que glucagón, y al degradar triglicéridos que transportamos a través de la circulación, glicerol y ácidos grasos, ¿no ve? Para que el hígado use los ácidos grasos como fuente alterna. Y glicerol, ¿a qué está entrando? A hacer gluconeogénesis. Entonces, aminoácidos, glicerol, piruvato, oxalacetato del ciclo de Krebs, intermediarios del ciclo de Krebs, que están yendo a hacer gluconeogénesis, es decir, producción de nueva glucosa. Por tanto, el incremento de los niveles de glucosa por dos procesos muy importantes, degradación de glucógeno y gluconeogénesis. Y esto donde exporta el tejido adiposo, esa glucosa que se libera a la circulación. ¿Con qué finalidad? Aumentar los niveles de glucosa en sangre y exportar a los diferentes tejidos para hacer ese proceso de generar energía y puedan llevar a cabo sus funciones vitales. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Bueno, en resumen, vamos a resumir cuál es el efecto de estas hormonas sobre el metabolismo de carbohidratos. Ya hemos explicado que glucagón es liberada por las células alfa pancreáticas. Ese glucagón donde tiene receptores en hígado y también en músculo, ¿no es cierto? Entonces, glucagón, estoy hablando de glucagón. Glucagón solo tiene receptores a nivel de hígado, no así a nivel de músculo.
en el lugar de glucagón a nivel muscular, ¿quién va a actuar? La adrenalina, ¿ya? Entonces, y también hígado expresa receptores para adrenalina. Esos mecanismos, ya hemos visto, transducen la señal cuando se unen estas hormonas a su receptor, a esa célula, en este caso a esa molécula diana, y el efecto es activar a nivel de hígado la glucogenólisis, activar la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de nueva glucosa, inhibir la síntesis de glucógeno e inhibir a la glucólisis. Cuando decimos, en este caso, inhibir a la glucólisis es para evitar que se degrade la glucosa. Entonces, aquí, de esa manera, lo que estamos haciendo es que el efecto de glucagón sea incrementar los niveles de glucosa en sangre. Adrenalina, ¿qué es lo que hace? Activa la glucogenólisis e inhibe la síntesis de glucógeno. ¿En qué tejidos? Músculo y tejido hepático, hígado. Insulina, ya hemos explicado, se libera a través de las células beta, que expresa receptores músculo, hígado, tejido adiposo, y a nivel de músculo, hígado, ¿qué va a hacer con el proceso de glucogenólisis? Inhibe. ¿Qué va a hacer con el proceso de la glucólisis? Activa. ¿Y qué hace con la gluconeogénesis? Inhibe. Por tanto, esos procesos que activa más bien la síntesis de glucógeno están permitiendo que los niveles de glucosa bajen. Hasta ahí entonces, queridos estudiantes, hemos explicado el proceso metabólico referente al metabolismo del glucógeno. Vamos a hablar ahora de las enfermedades que se pueden generar, y en este caso estas enfermedades que se generan es por los depósitos de glucógeno y son enfermedades genéticas, es decir, trastornos mutacionales que se generan a nivel de los genes que codifican estas enzimas, estas proteínas que están jugando ese rol en el metabolismo del glucógeno. Vamos a empezar, son 15 enfermedades, a describir algunas, las más importantes. Bueno, la enfermedad de Lewis, la de tipo 0, es una enfermedad donde la mutación está en la glucógeno sintasa. En este caso de tipo 2, esa isoenzima que está afectada a nivel hepático. ¿Qué hace la glucógeno sintasa, chicos, en hígado? ¿Aló? ¿Me escuchan? Inicia la síntesis de glucógeno. Está estimulando la síntesis de glucógeno. Si está mutada esa enzima en hígado, ¿podremos sintetizar ese polímero? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si estoy en una situación de ayuno con mi glucosa? Hipoglucemia. ¿Puedo liberar y mantener esos niveles de glucosa en sangre rápidamente? No. Este efecto que produce hipoglucemias. ¿Por qué hipercetonemia? Porque como no hay glucosa, el tejido adiposo que va a liberar triglicéridos, y esos no solamente triglicéridos, músculo que está degradando proteínas, eso que está liberando aminoácidos para ir a hacer gluconeogénesis y aumentar los niveles de glucosa en sangre. Efectos que acabamos de explicar que generan producción de cuerpos cetónicos, hipercetonemia. Y esto es fatal en los niños. Si se genera la hipoglicemia, no hay desarrollo, no hay crecimiento, porque el niño está en proceso de transformación, desarrollo, división celular, ¿no es cierto? Entonces, no tiene una vida
prolongada, va a morir tempranamente. ¿Por qué? Porque no tiene en el hígado ese polímero que está regulando esos niveles de glucosa en sangre en ayuno. Bueno, vamos a hablar ahora de la enfermedad de von Yerk. Es la más frecuente. Dentro de las enfermedades, el 90% de frecuencia tienen estas. Evidentemente también es rara, pero dentro de todas las que vamos a comentar como enfermedades, es la más frecuente, la que más se ve. Y respecto a esta enfermedad, von Yerk, ¿dónde está la mutación? ¿Qué no producimos en el organismo? Glucosa 6-fosfatasa. Ya hemos explicado dónde actúa esta enzima a nivel hepático. También hemos explicado que glucosa 6-fosfato tiene que entrar a través de un transportador al retículo endoplasmático para que esta glucosa 6-fosfatasa actúe a ese nivel, degradando glucosa 6-fosfato, es decir, desfosforilando glucosa 6-fosfato y produciendo glucosa libre. Por tanto, el defecto en esa proteína translocadora que permite el transporte de glucosa 6-fosfato es la de tipo 1B, es decir, ¿dónde está la mutación? En la translocasa microsomal de esa enzima glucosa 6-fosfatasa. Ya hemos explicado dónde está esta enzima en el retículo endoplasmático. Entonces, estamos hablando de problemas a nivel hepático, ¿no? Si no hay el transportador, pues no va a entrar glucosa 6-fosfato, no va a liberar glucosa libre a través de esta enzima que es la glucosa 6-fosfatasa y por tanto, pues eso hace de que los niveles de glucosa bajen. Y el otro tipo es 1C, donde está el defecto en el transportador microsomal de fósforo inorgánico. Es decir, en el retículo endoplasmático, la glucosa 6-fosfato, cuando era catalizada por esta glucosa 6-fosfatasa que libera glucosa libre más fosfato inorgánico. Ese fosfato inorgánico tiene que salir a través de este transportador y cuando hay mutación no sale y eso hace también que en hígado tengamos esos problemas de no liberar glucosa al azar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad de von Yerk? Si está defectuosa esta enzima glucosa 6-fosfatasa a nivel hepático, que se va a acumular el glucógeno. ¿Por qué? Porque hemos explicado que cuando incrementan glucosa 6-fosfato, ¿a quién inhibe? A la glucógeno fosforilasa. Por tanto, el glucógeno no se degrada y se va acumulando en dos tejidos, porque también en riñón ya se ha visto, y hemos explicado al inicio de este capítulo, que el riñón puede sintetizar glucógeno en moderadas cantidades, no como una molécula de almacenamiento. Y eso hace entonces de que tanto en hígado como en los túbulos renales, glucógeno quede almacenado. Y si queda almacenado, eso genera hepatomegalia, agrandamiento del hígado, no solamente a nivel hepático, sino también a nivel renal, rinomegalia, incremento del volumen de esos órganos. Y si no degradamos glucógeno y estamos en un estado de ayuno, ¿qué se genera, chicos? Hipoglucemia. Hipoglicemia. Y acá la glucosa 6-fosfato, ¿a qué vía va a entrar? A la glucólisis, ¿verdad? ¿Y qué incrementa ese proceso? La producción de ácido láctico. Entonces, en esta enfermedad, ¿qué se produce? Acidosis láctica. Va a ir a producir también hipercetonemia, porque la degradación de glucosa a piruvato, acetilcoenzima, esto que va a ir a incrementar
la síntesis de cuerpos cetónicos. Como hay hipoglicemia, que se están degradando los triglicéridos y eso que está generando ácidos grasos, y eso el organismo va a través de la beta oxidación producir acetilcoenzima y eso generar cuerpos cetónicos. Entonces hay cetosis, hipercetonemia. Hay hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque esa molécula de acetilcoenzima que viene de la degradación de la glucosa a través de la vía glucolítica va a ir a sintetizar ácidos grasos, triglicéridos y por tanto se eleva la concentración de triglicéridos. No solamente triglicéridos, sino también colesterol, por tanto se produce hipercolesterolemia. Entonces, en esta enfermedad hay hipoglicemia y eso está generando a que se dañen los tejidos. Bueno, la de tipo 1B, hemos dicho, el defecto está en esa translocasa que permite el transporte de glucosa 6-fosfato al retículo endoplasmático para que se libere glucosa libre a través de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la mutación en esta proteína translocadora? Los mismos efectos. Hay hipoglicemia, hay hepatomegalia, hay hipercetonemias, hay hiperalaninemia, etcétera. Luego vamos a explicar con un esquema, ¿ya? Y también acá se genera neutropenia. Bajan los neutrófilos que estamos afectando la respuesta inmunitaria. Por tanto, ese paciente va a tener infecciones recurrentes. Y si el transportador microsomal está también mutado, no puede sacar el retículo endoplasmático el fósforo inorgánico y eso bloquea este mecanismo de liberación de glucosa a nivel hepático y los efectos serían igual a los que acabamos de mencionar, es decir, hipercetonemias, hipoglicemias, hepatomegalias, rinomegalias, etc. Bueno, vamos a continuar ahora con la enfermedad conocida como enfermedad de Pompe o de tipo 2. El defecto en esta enfermedad es que tenemos la mutación en la enzima maltasa ácida lisosómica. Esta enzima tiene dos actividades enzimáticas, glucosidasa alfa 1,4 y alfa 1,6, es decir, esta enzima en los lisosomas que está degradando o que rompe los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Es decir, ¿cuál es su función a nivel de los lisosomas? Degradar el glucógeno. No olvidemos que los lisosomas son nuestros basureros. ¿Qué es lo que ahí se dirige? Todo lo que está en exceso en el cuerpo. Glucógeno cuando hay en abundancia, las proteínas van a lisosomas, entonces todo lo que el organismo no necesita va a los lisosomas y ese basurerito se encarga de limpiar, degradar. Por tanto, el glucógeno en lisosomas va a estar acumulado y eso va a generar daño a nuestros basureros, nuestros lisosomas. Imagínense, si los basureros no están activos, el organismo está entrancado. Es como cuando el carro basurero no viene a recoger la basura, no podemos botar nuestra basura, ¿verdad? Se queda acumulada. Lo mismo en este caso, el glucógeno a nivel de los lisosomas. Entonces, esto afecta a todos los órganos porque todos los órganos tienen lisosomas y principalmente a nivel de músculo y también músculo esquelético como también cardíaco. ¿Qué es lo que va a generar este fenómeno? Mutación, repito, de la enzima maltasa ácida lisosómica, acumulación de glucógeno, ¿dónde? En los lisosomas. Si es a nivel muscular y a nivel cardíaco, bueno, vamos a hablar primero a nivel del músculo cardíaco, que va a generar insuficiencias cardíacas, cardiomiopatías. Si en los lisosomas
a nivel de músculo hay este problema, hipotonía muscular. Por tanto, el acúmulo de músculo a nivel de, de glucógeno a nivel de músculo va a generar distrofia muscular, destrucción muscular, y el paciente muere tempranamente. No tiene una vida muy larga. Si este problema inicia en la infancia, es decir, es la forma infantil, la muerte viene a partir de los 2 años. Si se presenta en estado juvenil, la forma juvenil va a producir miopatías, hipotonías musculares. Y si es la adulta, lo mismo, ¿no? Miopatías e hipotonías musculares. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Ya. Vamos a pasar a otra enfermedad que se conoce como Forbes o Cori. Es la de tipo 3A y también hay la de tipo 3B que se conoce como destinosis limitante. ¿En qué consiste esto? En que la mutación está en la enzima desramificante. ¿Qué hace esa enzima? Si recordamos, la desramificante tiene 2 actividades enzimáticas. Trasladar, a ver si me he ido. Trasladar esas 3 unidades como translocasa a una cadena lineal y también cortar el enlace alfa 1,6. Esa es la acción de la enzima desramificadora. Entonces, si esta tiene una mutación en el hígado y también músculo, recibe el nombre de enfermedad de Forbes o Cori. Y si solamente es en hígado, es la de tipo 3B, destinosis limitante. Por tanto, pregunto, si la enzima desramificadora está mutada, ¿qué no vamos a poder degradar, chicos? El glucógeno. El glucógeno. No vamos a poder liberar esas ramificaciones, ese enlace alfa 1,6 y frenamos la acción de la glucógeno fosforilasa. Entonces, esta situación también va a llevar a que en ayuno tengamos hipoglucemia, a que el glucógeno no se degrade. Por tanto, ese paciente presente hepatomegalia. Y si es a nivel muscular, ya hemos explicado, el glucógeno acumulado, ¿qué produce? Miopatía. Si se genera hipoglicemia en un niño, ¿eso qué va a producir? Retraso en el crecimiento. ¿Y qué se está acumulando? El glucógeno, en este caso, con ramificaciones, ¿no? Ese polisacárido ramificado. Y si es la de tipo destinosis limitante, 3B, el problema está en hígado. Por tanto, no vamos a tener problema muscular porque solo el defecto está en hígado y es todo lo que hemos explicado. Hipoglicemias, hepatomegalias, retraso en el crecimiento, acúmulo de este polisacárido. No hay miopatía porque no hay debilidad muscular porque el defecto no está a nivel muscular. Músculo expresa esa enzima y por tanto degrada su glucógeno, no tiene ningún problema. Bueno, vamos a continuar explicando el cuarto tipo de enfermedades por almacenamiento del glucógeno y en este caso hablaremos de la enfermedad de Andersen o amilopeptinosis. ¿Cuál es el defecto en esta enfermedad? La enzima ramificante está mutada. ¿Qué hacía esa enzima ramificante? Trasladaba, ¿no? Entre 7 y 8 unidades de glucosa y generaba un enlace glucosídico alfa 1,6. Entonces, ese mecanismo falla en esta enfermedad. ¿Dónde puede haber el problema? En hígado y en músculo en esta enfermedad. Por tanto, otra vez, ¿qué generamos? Hepatomegalia, porque estamos teniendo un glucógeno sin ramificaciones.
por tanto, no se va a poder degradar ese glucógeno tan rápidamente. Esto que hace a que glucógeno sin ramificaciones esté acumulado en hígado y genere hepatomegalias, por tanto, daño hepático, y eso curse con una cirrosis. Hay también problemas neuromusculares, muerte por insuficiencia hepática y debido a que a la acumulación del glucógeno sin ramificación. Hay poca tolerancia, en este caso, al ejercicio si es a nivel muscular. Vamos a continuar con la otra, la enfermedad de McArdle, es la de tipo 5 y el defecto está en la fosforilasa muscular. Entonces, ¿qué no va a poder degradar glucógeno? Digo, el músculo, chicos, el glucógeno, ¿no ven? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel de músculo por esa situación, ese defecto enzimático? Va a haber poca tolerancia al ejercicio porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos en ejercicio intenso? Liberar glucosa. ¿A partir de qué? Del glucógeno. Por tanto, pues vamos a tener problemas a nivel muscular. El glucógeno muscular que se almacena es con pocas, o sea, no tiene en este caso ramificaciones y eso también acumula en tejido muscular y va a generar daño, destrucción, rabdomiólisis, ese daño muscular a nivel de la sangre que está produciendo, se me ha ido, mioglobinuria y también mioglobinemia. ¿Qué quiere decir? Que incrementa la mioglobina en orina y también en sangre. Hay calambres durante el ejercicio, hay dolor y el lactato está bajo después del ejercicio. ¿Por qué? Porque no podemos liberar glucosa de buena manera debido a que es un glucógeno sin ramificaciones. La liberación es lenta y esto hace que el lactato esté bajo. Vamos a ir a hablar ahora de la enfermedad de tipo 6, conocida como HERS. El defecto está en la fosforilasa hepática, por tanto, no vamos a degradar a nivel de hígado el glucógeno. ¿Y qué es lo que se acumula? Glucógeno en el hígado, eso que produce hipoglicemia y que va a generar, si no se degrada el glucógeno en ayunas, una hipoglicemia leve. Vamos a hablar de la enfermedad de tipo 7, conocida como TARWI. Y ahí el defecto no está a nivel de las enzimas del metabolismo del glucógeno, sino a nivel de la fosfofructoquinasa. ¿Esta enzima es parte de qué vía, chicos? Gluconeogenesis. ¿Qué vía? No te escucho bien. Glucólisis, ¿verdad? Glucólisis. Entonces, si la glucólisis está defectuosa a nivel de músculo y eritrocito, porque a ese nivel se generan esos defectos, que va a tener músculo, igual que el caso anterior, poca tolerancia al ejercicio, va a haber calambres, va a haber lactato bajo y a nivel de los eritrocitos, anemia hemolítica. Simplemente ya he explicado a detalle aquí, este esquema está presentando la enfermedad de McArdle, la de tipo 6, ya hemos explicado. La enfermedad de Pompe, defecto de la glucosidasa lisosomal y la enfermedad de Cori, deficiencia de la enzima desramificadora. Entonces, es todo lo que ya hemos explicado, solamente en el esquema está explicando los defectos a nivel de las enzimas. Seguimos. La de tipo 7 es la deficiencia de la fosforilasa sinasa hepática. Entonces, ahí nuevamente el problema está a nivel de hígado y también a nivel de leucocitos y músculo. ¿Qué vamos a tener?
hepatomegalia por el acúmulo de glucógeno hepático y esto conduce a ¿qué? A hipoglucemias. Debido a que está mutada la fosforilasa sinasa hepática. ¿Qué hace esta fosforilasa sinasa? Fosforila la glucógeno fosforilasa. Entonces, el mismo efecto que caso anterior, ¿no? Y la de tipo 9, deficiencia de la fosforilasa sinasa, pero en este caso tanto hepática como muscular. Entonces vamos a tener problemas a nivel de hígado generando hipoglicemias, hepatomegalias, intolerancia al ejercicio y acúmulo de glucógeno en ambos tejidos, tanto en hígado como en músculo. Y la de tipo 10, el defecto está en la proteína quinasa A. Si no tenemos la proteína quinasa activa a nivel hepático, no activamos la glucógeno fosforilasa, no hay degradación de glucógeno, nuevamente con los mismos problemas. Acumulación de glucógeno en hígado, esto genera hepatomegalia. La enfermedad conocida como síndrome de Fanconi-Bickel es la de tipo 11 y el defecto está en ese transportador GLUT2. GLUT2, ¿qué hace? Mete glucosa a hígado, saca glucosa de los lisosomas, como ya explicamos. Por tanto, este síndrome de Fanconi genera retraso en el crecimiento, galactosemias, hepatomegalia, hipofosfatemia y por tanto, si hay hipofosfatemia, raquitismo y disfunción a nivel de los túbulos renales. La de tipo 12, deficiencia de la fosfoglucomutasa 1 y esta es a nivel muscular, entonces otra vez no podemos hacer una liberación de esa glucosa 1-fosfato transformando en glucosa 6-fosfato, no puede entrar a la vía glucolítica. ¿Qué pasa con el músculo? Se acumula glucógeno, no se degrada, no libera glucosa durante el ejercicio, entonces hay intolerancia al ejercicio, hay daño, por tanto, rabdomiólisis y como hay daño muscular, el marcador sería la mioglobinuria, es decir, la presencia de, chao mi amor, mioglobina en orina. Y finalmente terminamos con la de tipo 15, la deficiencia de la glucogenina, esa proteína que en este caso genera ese cebador, ¿no? Esa secuencia cebadora para que pueda actuar la glucógeno fosforilasa. Y esto se ha visto que la mutación está a nivel de esta enzima en músculo y eso va a generar arritmias y debilidad muscular. Continuamos entonces, ya no voy a explicar todos los detalles de la enfermedad de Bonnier, simplemente decir que la deficiencia está en la enzima, como resumen, porque es la más importante, en la glucosa 6-fosfatasa. Tenemos 3 tipos de enfermedad a este nivel. La 1A, el defecto en la enzima glucosa 6-fosfatasa, que es la que degrada glucosa 6-fosfato en glucosa libre. La de tipo 1B, defecto en esa proteína translocadora que está permitiendo el ingreso de glucosa 6-fosfato a los lisosomas, y la de tipo 1C, el defecto de este translocador de fosfatos. Entonces, en resumen, esta gráfica simplemente para resumir que a nivel de el tipo 1 de enfermedad tenemos esos 3 defectos mutacionales. Y ahora vamos a explicar en este esquema cómo esta enfermedad, que es la más prevalente, genera efectos sobre metabólicos, generando una serie de problemas. No es solamente lo que acabamos de explicar, sino vamos a ver que bioquímicamente los efectos son bien interesantes. En la enfermedad de Bonnier, ya hemos explicado, el defecto está en la glucosa 6-fosfatasa, a nivel hepático, ¿no es cierto? Por tanto, si esta enzima está mutada, no se libera glucosa. Eso como efecto, en primera instancia, ¿qué genera? Hipoglucemia. Está esta glucosa 6-fosfato elevada.
¿Dónde va a ingresar? A la glucólisis. ¿Qué va a producir? Piruvato. Luego vamos a ver qué pasa con el piruvato. Pero también va a ingresar a otra vía, a la vía de las pentosas. ¿Cuál es en este caso el sustrato que se genera importante en la vía de las pentosas? La ribosa 5-fosfato. Y también genera NADPH. Las funciones importantes de esta vía es producir ribosa 5-fosfato y NADPH, esta coenzima reducida que participa en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de hormonas esteroideas, en esos procesos reductivos anabólicos que hace el organismo. Entonces, el hecho de que ingrese esta glucosa 6-fosfato y active la vía de las pentosas y produzcamos ribosa 5-fosfato, esto estimula la síntesis de ácidos nucleicos. Es decir, incrementa la síntesis de nucleótidos de purinas. Y estos nucleótidos de purinas, cuando se degradan, el producto final, ¿cuál es? El ácido úrico. Es lo mismo que cuando estamos en una situación de cáncer, que encontramos multiplicación celular, que se está multiplicando nuestro ADN. Por tanto, esos nucleótidos de purina van a ser degradados y esa degradación, el producto de esto que genera ácido úrico. Por eso el paciente que tiene cáncer produce también hiperuricemia. Y en este caso estamos hablando de la enfermedad de Bonnier. Esta enfermedad presenta hiperuricemia por ese mecanismo, porque incrementa la concentración de glucosa 6-fosfato y eso hace de que se estimule esta vía y como efecto la hiperuricemia. Bueno, estamos en piruvato, la elevada concentración de glucosa 6-fosfato está haciendo de que entre a esa vía glucolítica y el piruvato que se genera, ¿en qué se va a transformar? Acetilcoenzima. Pero también la vía glucolítica produce hidroxiacetona y eso glicerol 3-fosfato y glicerol más los ácidos grasos que provienen de la degradación del piruvato, porque la glucosa 6-fosfato está entrando con mayor actividad a esta vía, van a ir a sintetizar ácidos grasos. Entonces, ácidos grasos más glicerol esterificados que producen triglicéridos. Como se incrementa la concentración de acetilcoenzima, ¿qué está produciendo? Mayor concentración de colesterol. Entonces, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias en conjunto. ¿Qué está generando eso en mi organismo? Hiperlipidemias. Como aumentamos el piruvato transamina. ¿Y qué produce? Alanina. ¿Y esto qué está generando? Hiperalaninemia. Piruvato también va a ir a generar lactato. ¿Y esto qué está generando? Acidosis láctica a través de la enzima, y esto está mal. Lactato deshidrogenasa. Ojo, se ha movido un poquito. La enzimita que transamina piruvato es la alaninoaminotransferasa, ¿no es cierto? La ALAT. Y esta enzima que va a ir a producir alanina. Por tanto, en conclusión, esta enfermedad genera hiperalaninemia, hiperlacticidemias, hipertrigliceridemias, genera hiperuricemia. Y lo más importante, ¿qué produce? Hipoglucemia. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, vemos ahí un niño con su vientre crecido. La radiografía nos está mostrando que el hígado está aumentado de tamaño, está generando hepatomegalia. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes de los problemas de glucogénesis? En este caso, hipoglicemia, hígado agrandado por el acúmulo de glucógeno, crecimiento lento
y si tenemos estos problemas a nivel muscular, en este caso, los calambres musculares y los dolores musculares. En conclusión, las enfermedades por depósito de glucógeno que principalmente afectan al hígado son la de tipo 1, la de tipo 3, la de tipo 4, 6, 8, 9, 10 y 11. Las que afectan a nivel muscular son las de tipo 5 y 7 y la de tipo 2 afecta a todos los tejidos porque esta enzima es la deficiencia de la maltasa ácida. Entonces podemos tener incrementos a nivel del contenido de glucógeno y eso ¿qué genera? ¿Cuáles serían las causas para que tengamos un mayor acúmulo de glucógeno? Los glucocorticoides. ¿Por qué los glucocorticoides? Un síndrome es el síndrome de Cushing. En este síndrome prácticamente hay tumor a nivel de las suprarrenales y eso hace de que produzcamos cortisol. Y el cortisol va a ir a estimular la gluconeogénesis. Gluconeogénesis incrementa los niveles de glucosa y eso acúmulo de glucógeno. La diabetes, lo propio, que en la diabetes que incrementamos los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque hay un defecto o no producción de la insulina, ¿no es cierto? Lo mismo, entonces esta glucosa va a ir a almacenarse en forma de glucógeno. Hiperplasias nodulares en el hígado también van a generar el incremento de glucógeno. Radomosarcomas, tumores cancerosos de la misma manera y pues una mayor actividad en la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Al contrario, ¿qué situaciones llevan a una disminución del contenido de glucógeno? Desnutrición, ayunos muy prolongados, el hambre, esfuerzos físicos muy prolongados, el estrés, el shock. Ya hemos visto que en el estrés que liberamos, en este caso adrenalina, estoy hablando sobre todo de un estrés agudo, y eso va a activar la degradación del glucógeno. Y hemos mencionado aquí lo más importante, enfermedades del almacenamiento de glucógeno que serían las responsables de producir la hipoglucemia. Por tanto, la glucogenogénesis es crucial para mantener la homeostasis de la glucosa en el organismo, ¿no es cierto? Si bien principalmente hacen este proceso de síntesis de glucógeno el hígado, el músculo, pero también hemos visto que en menor escala el tejido adiposo va a generar este proceso, el cerebro, el riñón y el corazón, ¿ya? Vamos a hablar la próxima clase y quedamos aquí, chicos, porque yo tengo mis clases prácticas y voy a llegar tarde. Cómo el organismo mantiene esos niveles de glucosa en sangre y a través del control hormonal, y vamos a hablar de la hipoglicemia relativo a estas enfermedades y otras causas que en el organismo se generan. No sé si tienen consultas, preguntas. No te escucho bien. ¿Podrías tal vez... ¿Aló? Sí, hola. Ninguna consulta, doctora. ¿Sí? ¿Tú podrías traducir qué dice tu compañero? Yo no le escucho bien. Yo tampoco, doctora, no la puedo escuchar bien. No se te escucha, no sé cuál es tu pregunta. ¿Sí me decías? ¿Tenías alguna pregunta tú? No, doctora. Ya, quedamos ahí. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias por la Buenos clase. días. Chao, chao.